Hola, buenos días, bienvenidos a Gaceta del Meridiano, en la sección de la entrevista. Hoy con nosotros Alpidio Armas, el presidente del Cabildo. Alpidio, buenos días, bienvenido a Gaceta. Muy buenos días, bien hallado. Ha pasado casi 2 años desde que hablamos en medio de la pandemia y bueno, ¿qué ha pasado de ese tiempo? Bueno, 2 años porque ustedes no han querido. Yo estoy aquí siempre dispuesto a hablar con todo el mundo. Lo cierto es que el Hierro ha estado en una situación, como el resto del mundo, está en una situación de una intranquilidad, de una zozobra importante. La pandemia nos ha metido en un follón, igual que en un follón que estamos ahora con el tema de la guerra de Ucrania. Son tiempos difíciles, son tiempos de mucha intranquilidad, de mucha indefinición y de no saber qué es lo que va a pasar pasado mañana. Y por lo tanto, la gestión de esta incertidumbre es muy difícil. No sabemos lo que va a pasar y por lo tanto no tenemos certezas. Y la certeza es lo que te da pues tranquilidad y lo que te da un poco expectativa de futuro. Certezas, hablando de certezas. Para los votantes del Partido Socialista, ¿tendrán a Alpidio Armas el año que viene presentándose a las elecciones? Apenas quedan 6 meses, pues. El Partido Socialista tiene un proceso de designación de candidatos contrastado de 140 años de historia y por lo tanto sabemos cómo nombrar a nuestro candidato. Todos los miembros del Partido Socialista, los que estamos en este momento con alguna responsabilidad de gobierno y los que no están sometidos a ese proceso. Alpidio Armas también. Yo estaré donde, vistos los órganos del partido, el partido diga que tiene que estar Alpidio Armas. Pero ese donde diga que estará Alpidio Armas significa que también está la posibilidad de volver otra vez a repetir como candidato al Cabildo o a cualquier otra lista. Donde diga el partido que tenga que estar, ahí estará Alpidio. Bien, porque a día de hoy parece que el panorama político que tuvimos hace 4 años se repite. Es decir, hay una fragmentación, no parece que hablas con unos partidos, con otros, parece que no hay un candidato claro a ningún sitio, sobre todo al Cabildo Insular. Yo creo que, por ejemplo, si habla Juan Miguel en el Pinar, es el único que más o menos tiene algo claro. Bueno, es una constante, la fragmentación es una constante. Vivimos una época que el bipartidismo, o 2 partidos que se discutían y se alternaban en el poder, ha pasado a mejor vida y ahora mismo hay una fragmentación importante, no solamente en el Cabildo del Hierro, no solamente en los ayuntamientos, sino en Canarias y a nivel federal, o sea, a nivel de España también. Y el Hierro no es ajeno a estas circunstancias. Esta es la realidad derivada de la propia dinámica social, que la gente pues cada vez pues tiene, en fin, tiene menos intención de afiliarse a cuestiones concretas, de políticas generales y más de defender los intereses que creen más particulares, más cercanos, más propios. Nosotros, si hay un partido que ha demostrado solidez y si hay un partido que ha demostrado que tenemos una línea de trabajo y unos candidatos sólidos y constantes, es el Partido Socialista y por lo tanto en esa línea vamos a seguir trabajando y otros que hagan lo que crean que tienen que hacer. Los resultados de esas urnas dieron un empate técnico en el Cabildo Insular. Agrupación de electores por el Hierro en aquella época, Partido Socialista, sí. La ley pues, establecía que el más votado iba a ser el presidente y hubo un pacto. La salud de ese pacto ha ido dando tumbos para aquí y para allá. Es obvio que acabará la legislatura con ese pacto, que no se romperá. Sí, yo no tengo ninguna duda. En lo que a nosotros respecta, desde luego, eso va a ser así. Pero los pactos son siempre pactos, e incluso cuando tienes mayoría absoluta y cuando estás gobernando con tu propia gente hay dificultades porque cada uno tiene una visión diferente. Y armonizar y tutorizar y poner en equilibrio las visiones individuales siempre es difícil. Y es doblemente difícil en un pacto. Hay altibajos, hay momentos en los que se está mejor, hay momentos en los que se está peor, hay momentos que incluso estás al borde de la ruptura, pero yo creo que esa es la dinámica de todos los pactos, y también el pacto del Cabildo del Hierro. Yo tengo que decir que ha funcionado relativamente bien, en el sentido de que en lo personal siempre hemos tenido muy buena relación y cuando ha habido dificultades en visiones divergentes o diferentes de temas concretos, pues se han hablado. En algunos casos se ha resuelto de una manera y en otros casos se ha resuelto de otra, pero yo creo que tiene en este momento una salud buena el pacto de gobierno del Cabildo Insular del Hierro. Hablando del Cabildo y a colación, hay un tema que quiero preguntarte, es decir, ha circulado por grupos de WhatsApp y por WhatsApp por el Hierro, bueno, a mí me ha llegado por muchísimos sitios esos audios con una persona. Sí. ¿Qué te parece qué opinión te merece eso?
Bueno, yo creo que sinceramente no creo que se haya hecho para hacer daño a nadie, ni a mí ni a otras personas que aparecen en esos vídeos. Lo que pasa es que es cierto que eso no se puede hacer, eso es una cuestión que cuando tienes una conversación personal con alguien, pues no se puede grabar. En primer término, porque no es legal, y en segundo término, porque no es ético. ¿Y cómo se traslada eso después a las redes sociales? Pues bueno, pues uno confía en determinadas personas, o la persona que grabó confía en determinadas personas, y esa confianza de alguna manera pues se rompe en un momento determinado y se trata de utilizar pues todas las herramientas que se tienen para hacerle daño a esa persona. Yo le doy el valor que le doy, que es relativamente poco. Uno, en esas conversaciones aparecen cosas que yo no diría en esta entrevista, por ejemplo, pero sí que aparecen en una conversación de amigos, o en una conversación cuando estás tomando un café o estás tomando un vaso de vino con alguien. Y por lo tanto, bueno, desde luego no es conveniente que eso suceda, pero tampoco hay nada grave de lo que uno tenga que arrepentirse en esa conversación. Ya que la conversación es Voz Populi, solo me voy a quedar con un tema, ya que estamos hablando del Cabildo Insular. Sí. ¿Se ha convertido el Cabildo Insular en un gigante inmóvil? Algo que necesita dinamizarse y que necesita renovar su forma de trabajo. La respuesta es, yo desearía, y todos desearíamos, que la agilidad administrativa fuera otra. Desde luego, si nosotros no somos capaces de cambiar el procedimiento administrativo, no hay administración que soporte la carga necesaria en personal para mover este ente que es el Cabildo Insular del Hierro. Yo en el 11 cuando entré estábamos gestionando un presupuesto de 28 millones y ahora vamos por 54 o 55 de presupuesto, pero es que después lo que viene es casi el doble también para gestionar. ¿Esto qué significa? Significa que somos incapaces con la gente que tenemos, aunque haya crecido el número de personas que está trabajando en el Cabildo, no es lo suficiente. Pero le pasa al Cabildo Hierro, le pasa al Cabildo La Gomera, le pasa a Lanzarote, Fuerteventura, le pasa al Gobierno de Canarias, y el procedimiento administrativo es igual para el Cabildo de Tenerife, que maneja 1.000 millones de presupuesto, para el Gobierno de Canarias, que maneja 7.000, que para el Cabildo Hierro, que tiene 54 millones. Por lo tanto, nosotros no tenemos gente para manejar esos 54 millones, y el procedimiento administrativo debe cambiar necesariamente. Si eso no sucede, pues seguirá pasando lo que pasa en este momento, que habrá dinero que no se gasta, que hay que devolver, y habrá dinero que se pone en el banco, que está ocioso. Hasta hace poco pagabas intereses, no que te dieran, sino pagabas intereses por tener esos dineros en el banco, y en paralelo tienes una sociedad deseosa y necesitada de ese dinero para poner en marcha políticas, por ejemplo, activas de empleo, y no puedes utilizarlo porque no tienes capacidad. Eso seguirá pasando si no cambiamos el procedimiento administrativo. Es que se da la circunstancia que en 2011, recuerdo, que el Estado metió la mano en la caja del Cabildo y se llevó 3 millones de euros para pagar a proveedores, dejando al Cabildo titiritando, porque en la época de la economía, y ahora se da la circunstancia que el Cabildo, igual que el resto de las administraciones en el Hierro, tienen una solvencia económica importante, pero son incapaces de gestionarla, de hacer que eso circule hacia la calle. Es cierto, absolutamente. Entonces, el problema es, ¿cuál es la solución? No es fácil porque si fuera fácil se hubiese hecho, pero no es fácil, ya digo, ni para nosotros. Nosotros en la FECAI, que nos reunimos todos los meses, ponemos sobre la mesa siempre este tipo de estrategias y este tipo de problemas comunes que tenemos y posibles soluciones, que no es para un cabildo determinado, no es para una isla determinada, sino para todos, ¿no? Y los compañeros presidentes y presidentas pues siempre ponen este ejemplo, ¿no? Ponen qué es lo que hay que hacer para tener la agilidad suficiente para poner en la calle esos dineros que tenemos y no podemos gastar. Y no hemos encontrado todavía la fórmula. Hay gente que lo hace mejor y otra que lo hace peor, y desde luego el Hierro está ahí en medio del porcentaje de ejecución del presupuesto. Ayer leía en el boletín, si no recuerdo el boletín oficial de Canarias, que se está renegociando la OSP, pero me refiero al combustible, al precio que se está pagando por el combustible a ese barco de Naviera Armas que viene al Hierro, porque claro, ha subido y Naviera Armas dice, necesito más dinero. Sí. ¿Y los herreños? ¿No se podría negociar una fórmula también, calculando con el barril de Bren y una serie de fórmulas allí un poquito, que no soy muy bueno en matemáticas? ¿No se podría calcular algo para los herreños para que dejemos de pagar ese sobrecoste que estamos pagando? Se podría.
Se podría. De hecho, en el presupuesto del 20, en el Gobierno de Canarias había una partida para La Palma con Mira de Hierro de 3 millones de euros para compensar el déficit, el diferencial del coste en combustible. Esa partida no se pudo ejecutar tampoco por restricciones europeas. Europa dijo, el Tribunal de Defensa de la Competencia informó negativamente y Europa dijo que no se podía utilizar ese dinero. A partir de ahí, pues se entró en una situación en la que se dijo, bueno, no nos dejan utilizar este tema, pues no podemos utilizar las vías habituales para compensar otro tipo de políticas. Es verdad que el Gobierno de España, sin embargo, sí articuló un proceso muy rápidamente y yo creo que muy ágil, que es tú vas a la gasolinera y te descuentan 20 céntimos del precio que tú le pones. Y mi pregunta, y la pregunta de los cabildos es ¿por qué el Gobierno de España puede hacer eso y por qué los cabildos en La Palma o Mira de Hierro no podemos hacerlo? Yo creo que sería una medida absolutamente necesaria, ágil y que vendría a introducir economía en cada una de las islas y que mejoraría sin duda la vida de la gente. Por otra parte, yo he dicho incluso que con presupuestos propios del Cabildo, con los que vienen del FEDECAN u otros, estaría dispuesto a pagar ese diferencial, esos 30 céntimos que hay, o en torno a 30 céntimos que hay entre el hierro y la gasolinera más barata de Tenerife. Pero nos chocamos otra vez con que estamos articulando nuevas propuestas, nuevas políticas y nuevas cosas que no se han hecho con anterioridad y administrativamente tiene una dificultad extraordinaria y esa dificultad extraordinaria significa que pueden pasar muchos meses e incluso muchos años para encontrar la solución. Y en eso estamos, con la voluntad de hacer algo por parte del Cabildo, con la voluntad de hacer algo colectivamente por las tres islas que sufren más ese problema y con la imposibilidad que nos encontramos administrativamente y también legalmente de hacerlo. Bueno, la economía en el hierro parece que va un poco ralentizada. Los últimos datos del paro que salieron ayer, creo, todavía no está el informe completo, sube el paro un 12%, siempre a final de año suele pasar un poco. ¿Qué medidas articulará el Cabildo Insular para que esto, aunque no es un agente que directamente influya, porque tiene la influencia económica de contratos, tiene la influencia económica de obras, ¿hay alguna medida articulada o pensada para cuando esto ocurra? Bueno, yo creo que la economía del hierro en estos últimos años ha mejorado de manera muy significativa. La potencia del sector servicios y más concretamente el turismo en el VAB, en el valor añadido bruto, ha ido creciendo de manera paulatina. Por otro lado, la Administración Insular, el Cabildo Insular del Hierro, ha puesto en marcha una política de incentivos y de subvenciones al sector primario. Necesariamente tenemos que cuidar a nuestro sector primario porque el hierro no es nada sin el sector primario y tampoco el turismo es posible sin el sector primario y tampoco el sector primario es posible sin el turismo. Por lo tanto, es un binomio que hay que cuidar y hay que compensar y hay que equilibrar. La economía yo creo que está mejor que hace unos años, pero ahí es cierto que a lo mejor en este último momento, en este último mes, hemos entrado en un periodo en el que hay un poquito más de paro, pero es un tema, entiendo que absolutamente circunstancial, porque llevamos un histórico de crecimiento del desempleo, y yo creo que esto se recuperará. A final de año, pues por esta fecha suele finalizar muchos de los programas que ponen en marcha las administraciones y eso significa que hay un crecimiento del paro. Una de las actividades que más genera economía o genera actividad son los eventos que se realizan en el hierro. En esta ocasión, pues en estos 4 años, sin contarnos de la pandemia, por supuesto, que estamos retomando todo esto, sí. Pero gobierna el Partido Socialista en todas las instituciones. ¿Para cuándo un calendario unificado? Hay mucha gente que se queja que de buenas a primeras todo ocurre un fin de semana y luego entre medio no hay. Pasó, por ejemplo, este último puente de Todos los Santos, en que estaba San Simón, en el Pinar estaba la Bestial Reis, no había billetes de barco, no había billetes de avión. ¿No podría ser mejor hacer un calendario unificado? ¿No se han planteado o esa necesidad, o es tan complicado eso? Sí, es muy complicado. Evidentemente eso lo hemos hablado un montón de veces, muchas veces, y hemos tratado de consensuarlo. Lo que pasa es que después hay imponderables que son absolutamente difíciles, imposibles de manejar. Hay gente que puede venir al hierro el día que puede venir y no puede venir otro y que a lo mejor te coincide con San Simón. Y cuando no es una cosa es otra, las administraciones, y precisamente por ese ánimo
de realizar eventos, tendríamos que hacerlo con mucho cuidado, que se trata de coordinar, pero a veces coinciden 2, 3, 4 actos al mismo tiempo. Yo creo que eso es imposible de coordinar. Después hay semanas en las que no viene nadie, pues puede pasar, pero en nuestro ánimo está el coordinar las cosas, pero a veces no se puede coordinar más de lo que se coordina. ¿Y para cuándo nos sentamos a hablar con AENA? Con AENA hemos hablado hace unos meses, 2 meses, creo recordar, con el nuevo director del aeropuerto, con el director de AENA Canarias, y hemos quedado en hacer reuniones periódicas, puntuales, para ver cómo va el tema del aeropuerto fundamentalmente y cómo van las políticas de mejora de las infraestructuras y la mejora de las conexiones. Se nos dijo en esa última entrevista, que ya nos lo habían dicho, que había un proyecto que se iba a poner en marcha a la mayor brevedad de mejora de los aparcamientos del aeropuerto, y es cierto que es una demanda necesaria, me refiero, no podemos tener un aeropuerto en el que no podamos dejar nuestro coche. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una dificultad añadida. Cualquier obra que se vaya a hacer va a significar, por lo menos de manera puntual, de manera coyuntural, el descenso del número de aparcamientos disponibles, y eso nos va a meter en más dificultad que la que tenemos en este momento, porque tenemos que articular alguna fórmula de buscar otro sitio donde la gente deje el coche y que desplazarse después al aeropuerto, que sea cerca, y no es fácil de hacer este tipo de cosas. Por contra, es verdad que ha habido un aumento muy significativo de los usuarios del aeropuerto, y esto es positivo, porque primero los herreños cada vez se mueven más, y por otro lado recibimos muchísimo más turismo que el que veníamos recibiendo con anterioridad. Se ha visto que el hacer otro aeropuerto en otro lado no es una opción. Yo creo que además que en este momento y en la definición del Hierro como destino turístico, creo, si en un momento determinado pensé que era posible y era necesario, yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es dimensionar lo que tenemos y tratar de poner calidad en los servicios, calidad en lo que ofrece el Hierro, y cobrar más a la gente que viene, los mismos turistas, pero que se dejen más dinero. Y en eso estamos promoviendo esas circunstancias, estamos dándole a las empresas turísticas una subvención de una cantidad considerable de cientos de miles de euros, de 1.600.000 euros o algo así. Y esto tiene por objeto, sin duda, cumplir con esa pretensión de mejorar de manera significativa, de introducir calidad, de introducir excelencia en los servicios y en lo que ofrece el turismo en el Hierro, y para eso tratamos de hacer esta política. Elpidio, para finalizar, la última pregunta: ¿qué se queda en esta legislatura por hacer que tú tenías planeado hacer al principio y que no has podido realizar? Bueno, muchísimas cosas. Vamos a ver, una legislatura es un tiempo muy corto, 4 años tú vienes con unos propósitos y cumples el 10% de lo que, si tienes suerte, el 10% de lo que tienes previsto. Pues hay 2 cuestiones, por nombrarte 2 cosas en las que yo me voy con un muy mal sabor de boca. Y la primera es no haber sido capaces de acabar de manera total las residencias del Pinar y Frontera. Nosotros escogimos los alcaldes y el presidente del Cabildo, pues uno concejales de Asuntos Sociales y otro consejero de Asuntos Sociales, para darle un avance y un empuje significativo a los asuntos sociales, porque nos parece que es por donde hay que empezar todas las políticas. No hemos sido capaces de hacerlo, hemos tenido muchas dificultades, problemas administrativos y burocráticos, problemas legales que nos obligó a retrotraer determinados procesos para volvernos a iniciar de cero, obras que no, o sea, proyectos estaban mal hechos que hay que redefinir, y todo esto, ahora mismo el precio de los materiales que las empresas no quieren trabajar por lo que se ha licitado, y nosotros no tenemos instrumentos para mejorar ese tema. Han habido muchas dificultades, pero dicho esto, la gente no tiene por qué conocer ni tiene por qué saber esas dificultades. La gente nos elige precisamente para que sorteemos y solventemos esas dificultades.
Y no hemos sido capaces de hacerlo, ciertamente. Y es un déficit que con mal sabor de boca que acabamos la legislatura. Y otra cuestión que creo que debimos insistir más y hacer más fue la doble condición de la ciudad deportiva y ciudad educativa en Valverde, que era una pretensión que sigue vigente y que estamos dando pasos, pero no van a la velocidad que nosotros nos hubiese gustado que caminara. Pues Alvidio, muchas gracias por venir a Gaceta del Meridiano. Gracias a ti. Esperemos tenerte en breve también otra vez por aquí, ya cuando empiece el ajetreo de la campaña electoral. Cuando quieras.